Hola, soy Ethan, voluntario de rescate de 24 años. Normalmente soy al que llaman cuando las cosas van mal. Siempre he sido bueno reaccionando rápido. Sin vacilaciones, sin pensarlo dos veces, solo acción. He visto lo mío y sé cómo afrontarlo. Al menos eso pensaba, hasta esta noche. Era una tarde tranquila. Estaba en el pequeño puesto de rescate justo fuera del Parque Nacional, haciendo comprobaciones rutinarias del equipo de emergencia. Casi había terminado de revisar las linternas cuando sonó mi teléfono. El tono agudo rompió el silencio como una cuchilla. Ethan, al habla, dije, con voz firme, entrenada para mantener la calma bajo presión. Hola, Ethan, soy Mark, dijo la voz al otro lado, tensa, preocupada. Mark era uno de los guardabosques locales. Nunca llamaba a menos que fuese algo serio. ¿Qué pasa? Hay alguien desaparecido en el bosque. Julia Monroe. Salió sola a hacer senderismo esta mañana y nadie ha vuelto a saber de ella. Su móvil está apagado. Acabamos de encontrar su coche aparcado cerca del antiguo sendero de Pinery. ¿Julia Monroe? Repetí, sintiendo como el corazón me daba un vuelco. Es la madre de Sam, ¿verdad? Sí, es ella. ¿La conoces? Preguntó Mark. Sí, más o menos, respondí, con la mente acelerada. Salgo ahora mismo. Colgué y rápidamente agarré mi equipo, linterna, botiquín, manta térmica, brújula, radio y pilas de repuesto. La adrenalina me recorría el cuerpo mientras me movía con rapidez y precisión. Lo había hecho cientos de veces, pero esta noche era diferente. Julia no era una excursionista cualquiera. Era alguien que conocía, o mejor dicho, alguien a quien había admirado en silencio. Julia era la madre de mi amigo. Era hermosa, tranquila, algo reservada, y definitivamente no del tipo que se adentra sola en el bosque. La había visto infinidad de veces por el pueblo o en casa de Sam. Siempre tan compuesta, tan elegante, tan distante de una forma que me intrigaba. Sam una vez me habló de su divorcio, de cómo Julia se había vuelto más retraída y solitaria desde entonces. Nunca le di demasiadas vueltas, hasta ahora. Cargué mi equipo en mi viejo jeep y conduje rápidamente hacia Pinery, con el corazón martilleando en el pecho. El bosque se alzaba oscuro e impenetrable bajo un cielo estrellado. Los faros apenas atravesaban la espesura, haciendo que todo pareciera más urgente. Julia estaba ahí fuera, sola, quizás herida o asustada. La imagen hizo que apretara con fuerza el volante. Aparqué en el inicio del sendero y bajé del coche. El aire era fresco y cortante, con olor a tierra húmeda y pino. De inmediato, vi el coche de Julia, aparcado de lado, como si hubiera salido con prisas. Sin perder tiempo, agarré mi equipo y me adentré en el bosque. El haz de mi linterna barría el sendero mientras avanzaba con rapidez, los ojos escaneando cualquier pista. Las ramas crujían bajo mis botas, un sonido que retumbaba en mis oídos. Cada sombra parecía viva, cada crujido entre los árboles un recordatorio silencioso de que corría contra el tiempo. «Julia», grité, con voz fuerte, cargada de esperanza. Solo el silencio respondió. El bosque absorbía mi grito sin devolver ni un eco. Pocos minutos después, algo llamó mi atención. Un destello blanco en la tierra, más adelante. Me arrodillé y lo recogí. Era una bufanda, pálida y delicada, del tipo que Julia solía llevar. El corazón me dio un vuelco. Había estado aquí. La bufanda estaba extrañamente tibia, como si acabara de caerse de su cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. Aceleré el paso, la desesperación alimentando mis pasos. Mientras seguía el sendero, comenzaron a asaltarme las dudas. ¿Por qué había venido sola? ¿Estaba huyendo de algo? ¿O escapaba de algún recuerdo que no la dejaba en paz? Sea como fuera, la idea me inquietaba. Julia siempre había parecido demasiado serena y centrada como para tomar decisiones impulsivas. Algo no cuadraba en toda esta situación. Más adentro del bosque, el sendero se estrechó y retorció. Volví a gritar su nombre, más fuerte, con urgencia.
El silencio del bosque pesaba sobre mí. Sentí que el estómago se me encogía. ¿Y si llegaba demasiado tarde? El sendero terminó abruptamente, engullido por un espeso matorral. Frustrado, moví la linterna a mi alrededor, buscando con desesperación. Entonces vi una ligera marca en el suelo, tierra removida y ramitas rotas que se alejaban del camino principal, adentrándose aún más en la oscuridad. Respiré hondo y me abrí paso entre las ramas, sintiendo cómo me arañaban la piel. Ignoré el escofor. Cada paso pesaba más, la urgencia se volvía insoportable. Estaba cerca. Lo sentía. Y entonces, justo cuando la duda amenazaba con volver, la vi. Estaba acurrucada bajo un gran roble, con las rodillas recogidas contra el pecho. Su ropa estaba sucia, el rostro pálido, cubierto de barro y lágrimas. Julia parecía pequeña y frágil, completamente distinta a la mujer serena que yo conocía. «Julia», grité, aliviado. Una ola de alivio me atravesó. Su cabeza se alzó bruscamente, con los ojos abiertos de par en par, asustada y llenos de miedo. «Ethan», su voz temblaba, apenas un susurro. Corrí hacia ella, arrodillándome rápidamente. «¿Estás herida?», pregunté, evaluándola con ojos atentos. Negó con la cabeza débilmente, pero vi una pequeña raspadura en su rodilla y como su cuerpo temblaba. Rápidamente, envolví la manta térmica alrededor de ella, sintiendo la frialdad de su piel a través del fino tejido. «Me perdí», admitió en voz baja, con la voz quebrada. «Creí conocer el sendero, pero anocheció tan deprisa». Tranquila», la tranquilicé, mi voz firme y calmada. «Ya estás a salvo. Estoy contigo». Nuestros ojos se encontraron bajo la tenue luz de la linterna, un silencio denso nos envolvía. Algo no dicho pasó entre nosotros, poderoso y extrañamente íntimo. Me di cuenta de que nunca la había mirado tan de cerca. A pesar del miedo y el cansancio grabados en su rostro, Julia seguía siendo increíblemente hermosa. Pero fue la vulnerabilidad en sus ojos lo que más me impactó. Tembló de nuevo, e instintivamente me acerqué, rodeándole los hombros con el brazo para darle calor. Su respiración se entrecortó ligeramente con mi contacto, pero no se apartó. Al contrario, pareció apoyarse un poco en mí, como si me confiara algo mucho más profundo que su seguridad. En ese momento tenso y silencioso bajo el viejo roble, supe que algo había cambiado. Había participado en decenas de misiones de rescate, pero esto era distinto. Julia ya no era solo la madre de Sam. Era una mujer frágil pero valiente, herida pero con esperanza. Y yo, Ethan, ya no era solo un voluntario cumpliendo con su deber. Era alguien en quien ella había confiado en su momento más oscuro. Mientras el bosque nos rodeaba, callado y expectante, estreché un poco más mi abrazo sobre sus hombros, haciendo una promesa silenciosa de mantenerla a salvo, pasara lo que pasara. Examiné cuidadosamente la rodilla raspada de Julia bajo el resplandor de mi linterna. La herida no era grave, pero necesitaba limpiarla para evitar infecciones. Julia se estremeció ligeramente cuando apliqué antiséptico, pero no dijo nada. Sus ojos estaban fijos en un punto lejano, perdida en sus pensamientos. El bosque a nuestro alrededor se había enfriado aún más. La oscuridad nos envolvía como una manta pesada. Era evidente que no podríamos volver esa noche. Julia estaba demasiado débil, demasiado afectada, y el riesgo de perdernos aún más en la oscuridad era demasiado alto. «Tendremos que quedarnos aquí hasta el amanecer», dije con suavidad, intentando no alarmarla. Asintió lentamente, mordiéndose el labio, frágil, pero esforzándose por no parecerlo. «Lo siento, Ethan», susurró. «Esto debe de ser una carga para ti». Sonreí con calidez, negando con la cabeza. «Nunca es una carga ayudar a alguien, y menos a alguien como tú». Ella me miró brevemente, y me levanté rápidamente para recoger ramas y hojas secas de los alrededores y construir un refugio improvisado. Julia me observó en silencio, sus ojos siguiendo cada movimiento. Trabajé con rapidez, usando las habilidades adquiridas tras muchas noches en la naturaleza,
y formé un pequeño cobertizo bajo las sólidas ramas del gran roble que nos cobijaba. «Siéntate aquí», dije, guiándola con suavidad hacia el interior. Obedeció en silencio, envolviéndose con la manta de emergencia, aún temblando levemente. Encendí un pequeño fuego, las ramas secas prendieron con rapidez, y una cálida luz reconfortante nos envolvió. Nos sentamos en silencio, observando las llamas danzar. El suave crepitar del fuego nos ofrecía cierto consuelo en medio de la incertidumbre. Miré a Julia. Su mirada estaba perdida en el fuego, con expresión distante. «Julia», me atreví finalmente, rompiendo el silencio. «¿Por qué viniste sola? Es peligroso». Ella dudó. Sus labios se abrieron como buscando las palabras adecuadas. Finalmente suspiró, los hombros caídos. «Supongo que intentaba huir. O tal vez, encontrarme a mí misma». «¿Huir de qué?», pregunté con delicadeza, sin presionarla. «De mi pasado», respondió, con voz apenas audible sobre el murmullo del fuego. «Mi matrimonio terminó hace un año. Seguro que ya lo sabías». Asentí lentamente. Sam lo mencionó una vez, pero nunca quiso hablar del tema. Julia esbozó una sonrisa triste, los ojos brillando con la luz del fuego. «Es porque yo tampoco hablo de ello. Finjo que estoy bien, porque es lo que la gente espera. Ven a una mujer fuerte, independiente, criando a su hijo sola, haciendo todo sin ayuda. Pero por dentro». Su voz se apagó. «¿Por dentro?». Le animé con suavidad. «Por dentro estoy perdida», Ethan admitió, con la mirada empañada por lágrimas que aún no caían. «Nunca me he sentido tan sola, ni siquiera rodeada de gente. Mi matrimonio no fue solo un fracaso. Me rompió. Algo dentro de mí, algo que no sé cómo arreglar». La observé en silencio, sintiendo de pronto el corazón pesado por la empatía. Nunca había imaginado que Julia cargara con un dolor tan oculto. Para mí, siempre había parecido serena, segura de sí misma, casi inquebrantable. Pero verla ahora, tan vulnerable y herida, me hizo darme cuenta de la fuerza que había necesitado para mantenerse en pie todo este tiempo. Parpadeó rápidamente, limpiando las lágrimas que habían empezado a caer sin que lo notara. «Vine aquí pensando que el bosque podría darme respuestas», dijo con amargura, pero en su lugar me recordó lo perdida que estoy realmente. Sin pensarlo, me quité la chaqueta y la coloqué con suavidad sobre sus hombros, cubriendo la fina manta térmica. Julia me miró sorprendida, sus ojos brillando de repente con una vulnerabilidad desconcertante. «Gracias», susurró, abrazando la chaqueta contra su pecho. «Eres un buen hombre, Ethan». Sonreí levemente, sintiendo un calor interno que no provenía solo del fuego. «No tienes que fingir conmigo», dije en voz baja. «No esta noche. Todos nos perdemos alguna vez, incluso alguien tan fuerte como tú». Julia levantó la mirada, buscando mis ojos, como si pudiera ver más allá de mi alma. «¿De verdad crees que soy fuerte?», preguntó con voz suave, incierta. «Por supuesto que lo creo», respondí con sinceridad. «Has criado a un hijo increíble, has mantenido tu vida en pie pese a todo. Está bien sentirse rota a veces». Sus hombros empezaron a temblar, y antes de darme cuenta, Julia estaba llorando en silencio, incapaz de contener las emociones que llevaba tanto tiempo guardando. Instintivamente, me acerqué, dudando apenas un segundo antes de rodear con suavidad sus hombros temblorosos. Julia se tensó por un instante, pero enseguida se relajó en mi abrazo, su cabeza apoyándose ligeramente contra mi pecho. Sentí sus lágrimas empapar mi camisa, el calor de su cuerpo presionándose suavemente contra el mío. Era extraño, esa intimidad nacida de la vulnerabilidad, del dolor compartido. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo o ansiedad, sino por algo completamente distinto, algo más profundo y complejo. Nos quedamos en silencio, escuchando el crepitar del fuego, el suave murmullo de las hojas a lo lejos y el ritmo pausado de su respiración, que poco a poco se calmaba. El mundo exterior parecía distante, irrelevante. En ese momento, éramos solo los dos,
solos pero, de algún modo, encontrando consuelo el uno en el otro. Eventualmente, la respiración de Julia se hizo lenta y tranquila. Se había quedado dormida, acurrucada contra mí, con los rasgos tensos relajándose al fin bajo el peso del sueño. Me moví con cuidado, asegurándome de que siguiera caliente y cómoda, su respiración suave acariciando mi piel. En el silencio, mientras las llamas se consumían, me descubrí observando su rostro dormido, iluminado por los últimos rescoldos. Sentí una ternura profunda, inesperada. No era solo compasión, y desde luego no era lástima ni obligación. Era algo completamente distinto, algo inevitable. Julia ya no era solo la madre de Sam, ni una simple misión de rescate. Era alguien que se había abierto a mí en su momento más frágil, dejándome ver más allá de su fachada cuidadosamente construida. Confiaba en mí lo suficiente como para apoyarse en mis brazos, aunque fuera solo por esta noche. Al abrazarla, protegiéndola del frío y de la oscuridad, me di cuenta de que algo en mi interior había cambiado para siempre. Una sensación tranquila y poderosa se asentó en lo más profundo de mi pecho, extendiendo calor por cada rincón de mí. Mirando su rostro sereno, enmarcado por el reflejo del fuego, supe que aquella noche lo había cambiado todo. Ya no se trataba de deber ni de responsabilidad. Se trataba de ella, su belleza, su dulzura herida, y de la certeza de que me importaba más de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando el amanecer comenzó a asomar, ahuyentando las sombras, permanecí despierto, abrazando a Julia, velando su sueño y asimilando en silencio la verdad que ardía en mi interior. La luz del sol se filtró entre las hojas, dibujando patrones suaves sobre el suelo del bosque. El canto de los pájaros reemplazó al silencio de la noche, arrancándome de un estado de media vigilia. Al abrir lentamente los ojos, me di cuenta de que Julia seguía acurrucada a mi lado, su cabeza apoyada suavemente en mi hombro. Una oleada de ternura me envolvió, mezclada con la cautelosa conciencia de nuestra nueva cercanía. En ese momento, Julia se movió levemente, parpadeando para abrir los ojos. Me miró, la confusión pasando fugazmente por su rostro antes de tornarse en un rubor suave de vergüenza. «Oh, Ethan, lo siento», murmuró, incorporándose rápidamente. No me di cuenta de que. «Está bien», la interrumpí con suavidad, sonriendo con calma. «Necesitabas descansar». La mirada de Julia bajó tímidamente, y una pequeña sonrisa asomó en sus labios. Parecía reconfortada por mis palabras, aunque aún había una ligera duda en su expresión. «Gracias», susurró, volviendo a encontrar mis ojos. «Por todo». «De nada», dije con sinceridad. «¿Lista para volver?» Ella asintió, respirando hondo. «Sí, estoy lista». Tras apagar cuidadosamente los últimos rescoldos de nuestra hoguera y recoger nuestras cosas, comenzamos el camino de regreso hacia la estación de rescate. El aire matinal era fresco y limpio, con el aroma de hojas húmedas y tierra mojada. La atmósfera entre nosotros había cambiado, se había vuelto más cómoda, más abierta. Mientras caminábamos lado a lado por el bosque que despertaba, Julia habló en voz baja, con calma pero con sinceridad. «Anoche dije muchas cosas. Espero no haberte incomodado». «No», respondí de inmediato, negando con firmeza. «Me alegró que confiaras en mí lo suficiente como para abrirte». Los ojos de Julia se suavizaron y apartó la mirada brevemente, como eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Hace mucho que no sentía que podía confiar así en alguien. Siempre intento ser fuerte, sobre todo delante de Sam. Él necesita que yo sea fuerte». «Y lo eres», le respondí, mirándola de reojo. «Pero todos necesitamos a alguien en quien apoyarnos a veces. No hay nada de malo en eso». Me miró de nuevo, con una calidez que irradiaba desde su mirada. «Eres más sabio de lo que pareces, Ethan». Solté una pequeña risa, sintiendo como algo cálido se extendía por mi interior. «Solo digo la verdad. Además, siempre te he respetado y admirado desde la distancia». Julia pareció sorprendida, sus cejas se alzaron levemente. «¿De verdad?
No tenía ni idea de que te sentías así. Dudé un segundo, pero luego hablé con determinación y calma. Nunca te vi solo como la madre de mi amigo. Eres una mujer hermosa, y mereces ser feliz. Lo digo en serio. Julia se detuvo un momento, sus ojos buscando los míos, como si intentara ver si mis palabras eran sinceras. Su expresión se suavizó poco a poco, y esbozó una sonrisa tímida, visiblemente conmovida por mi honestidad. Tienes un don con las palabras, dijo al fin, con voz suave. Hacía mucho que nadie me hablaba así. Solo digo la verdad, respondí con voz firme pero amable. Te mereces oírla. Julia pareció perderse en sus pensamientos, y seguimos caminando en silencio un rato. Me pregunté si había ido demasiado lejos, pero pronto ella rompió el silencio, hablando con suavidad. Ethan, ¿alguna vez te sientes perdido? Como si estuvieras buscando algo, pero sin saber exactamente qué es. Asentí despacio, entendiendo su lucha. Por supuesto. Creo que todos nos sentimos así a veces. La vida no siempre es clara. Julia suspiró suavemente, la mirada fija en el sendero frente a ella. Cuando me divorcié, pensé que por fin sabría quién era y lo que quería. Pero la verdad es que me sentí más perdida que nunca. Por eso vine ayer al bosque. Pensé que la soledad me ayudaría a encontrar respuestas. ¿Y las encontraste? Pregunté con delicadeza. Me miró de lado, sus ojos sinceros y abiertos. No exactamente, pero tal vez me llevó a algo mejor. Entendí a qué se refería, y mi corazón se aceleró, sintiendo como el calor se extendía por mi pecho. Antes de que pudiera responder, Julia resbaló de repente sobre un trozo de musgo húmedo, tropezando hacia adelante. Reaccioné al instante, agarrándola firmemente por la cintura antes de que cayera. Durante un momento intenso, nos quedamos así, muy cerca, nuestros rostros apenas a unos centímetros, las respiraciones mezclándose suavemente. Nuestros ojos se encontraron, y un entendimiento profundo, sin necesidad de palabras, pasó entre nosotros. Los ojos de Julia se agrandaron un poco, luego se suavizaron, llenos de una confianza vulnerable. Sentí como mi pulso se aceleraba por su cercanía, y supe que ella también lo notaba. Una intimidad nacida del peligro compartido, de conversaciones en voz baja y de vulnerabilidad inesperada. La ayudé a ponerse en pie con suavidad. Pero, incluso después de recuperar el equilibrio, no se apartó enseguida. Dejó que el momento se alargara, con sus ojos aún fijos en los míos. ¿Estás bien?, susurré, incapaz de apartar la mirada de su rostro. Sí, murmuró, con voz apenas audible. Gracias a ti. Un instante después, finalmente dio un paso atrás, con las mejillas sonrojadas y una leve sonrisa en los labios. Reanudamos la marcha, pero ahora entre nosotros reinaba un nuevo silencio eléctrico, cargado de sentimientos no expresados pero mutuamente reconocidos. Finalmente, llegamos al claro familiar cerca de la estación de rescate. Al ver aparecer el pequeño edificio de madera entre los árboles, sentí que algo se me apretaba en el pecho. La mañana nos había traído seguridad, pero también el fin de esa cercanía que habíamos compartido. Mi corazón estaba dividido, entre el alivio por haber llegado sanos y salvos, y la incertidumbre de lo que vendría después. Al llegar al borde del claro, me detuve y me giré para mirarla. Ya estamos, dije en voz baja, intentando mantener la voz firme. Estás a salvo. Julia asintió despacio, mirando un momento hacia la estación de rescate antes de volver la vista hacia mí. Había una duda silenciosa en sus ojos, como si estuviera librando una batalla interna. Mi corazón se encogió levemente, preparándose para decir adiós. Supongo que, esto es todo, añadí con suavidad, intentando disimular la tristeza en mi voz. Julia respiró hondo, como si reuniera valor. Justo cuando comenzaba a darme la vuelta, de pronto alargó la mano con delicadeza, tomándome la mano. Su tacto era cálido e inesperado. Ethan, dijo en voz baja, con una sinceridad cautelosa. ¿Te importaría verme otra vez, cuando no estemos perdidos en el bosque? Mi corazón dio un vuelco,
y un calor se extendió rápidamente por mi pecho. Le apreté la mano con suavidad, sonriendo cálidamente. Me encantaría, Julia, respondí en voz baja, mirándola profundamente a los ojos. Más de lo que te imaginas. Su sonrisa se iluminó, llenándole el rostro de una belleza serena. Permanecimos así unos segundos más, con las manos entrelazadas, una promesa no dicha flotando entre nosotros. Finalmente, soltamos nuestras manos y comenzamos a caminar hacia la estación de rescate, lado a lado, sabiendo que algo había cambiado entre nosotros de forma irrevocable. Puede que estuviésemos dejando atrás el bosque, pero el viaje emocional en el que habíamos entrado juntos apenas acababa de empezar. Pasaron varios días desde aquella noche inolvidable en el bosque, pero los recuerdos seguían vivos en mi mente. Revivía las escenas una y otra vez, la intensidad de nuestras conversaciones, la vulnerabilidad en los ojos de Julia, y esa chispa innegable de conexión que ambos sentimos. Julia me había enviado un mensaje la noche anterior, preguntando si podíamos vernos en una pequeña cafetería en las afueras del pueblo, lejos de miradas curiosas y rostros conocidos. Cuando llegué, Julia ya me esperaba en una mesa junto a la ventana. La suave luz de la tarde bañaba su rostro, resaltando sus rasgos con una elegancia natural. Sonrió cálidamente cuando nuestras miradas se encontraron, una sonrisa llena de alivio, nerviosismo y algo más profundo que reflejaba mis propios sentimientos. Hola, la saludé en voz baja, al sentarme frente a ella. Hola, respondió con voz suave y acogedora. Me alegro de que hayas venido. Sonreí, sintiendo cómo se disipaba la tensión que me había acompañado hasta allí. No me lo habría perdido por nada del mundo. Durante unos instantes, nos quedamos simplemente mirándonos, sin saber muy bien por dónde empezar. Finalmente, Julia rompió el silencio, removiendo su café con cierta inquietud. No he dejado de pensar en aquella noche, confesó en voz baja. Asentí, con voz tranquila pero firme. Yo tampoco. Parece irreal, pero al mismo tiempo, se siente correcto. Ella dudó un momento, bajó la mirada a sus manos, y luego volvió a mirarme. He estado preocupada por esto, Ethan. Por nosotros. Por la diferencia de edad. La gente hablará. Puede que no lo entiendan. Su voz temblaba un poco, reflejo de una preocupación genuina. Me incliné hacia adelante y tomé suavemente su mano entre las mías, decidido a transmitirle lo que sentía. No importa, dije con suavidad y claridad. Lo que importa es cómo nos sentimos. La gente siempre encontrará razones para juzgar, pero sus opiniones no deberían definirnos. Julia alzó la vista, sus ojos buscando los míos con atención. ¿Estás seguro? Eres tan joven, Ethan. Tienes toda la vida por delante. Le apreté la mano con ternura, manteniendo la mirada con intensidad serena. Sé exactamente lo que siento. La edad no tiene nada que ver con la conexión o la comprensión. Lo que importa es la persona. Y tú, Julia, eres la persona que me hace sentir visto. Que me hace sentir que pertenezco a algún lugar. Ella se quedó sin palabras por un momento, los ojos brillantes mientras absorbía mis palabras. Finalmente, una suave sonrisa se dibujó en sus labios, y susurró. No sabes cuánto significa eso para mí. Pasamos la siguiente hora en la cafetería compartiendo abiertamente los sentimientos que habíamos callado en el bosque. Cosas demasiado íntimas, demasiado crudas para admitirlas del todo aquella noche. Hablamos sin filtro sobre nuestros miedos, nuestras esperanzas y ese inesperado camino que nos había llevado el uno al otro. Cuanto más hablábamos, más claro se volvía que lo que habíamos encontrado era algo especial, raro, nacido de la vulnerabilidad compartida y de la compasión sincera. Al salir de la cafetería, caminando lentamente hacia el sendero junto al lago, sentí que una nueva certeza se asentaba dentro de mí. Sabía que habría desafíos, críticas, conversaciones difíciles, pero nada de eso importaba ya. Lo único que importaba era esto, la comprensión silenciosa, la calidez de su presencia a mi lado. Julia caminaba muy cerca de mí. Nuestros brazos se rozaban de vez en cuando,
y entre los dos crecía una cercanía sin necesidad de palabras. Sus pasos eran más ligeros, sus ojos más brillantes, como si el peso que llevaba tanto tiempo cargando por fin hubiese empezado a desaparecer. ¿Sabes?, dijo en voz baja. Desde aquella noche en el bosque, siento que algo ha cambiado en mí. Como si me hubieran dado permiso para vivir otra vez, no solo para sobrevivir. La miré con ternura, profundamente conmovido por su sinceridad. Te mereces ser feliz, Julia. Y quiero ser la persona que te ayude a encontrar esa felicidad. Ella se detuvo de pronto, se volvió hacia mí por completo, con los ojos llenos de emoción sincera. Ya lo has hecho, Ethan. Más de lo que te imaginas. Nuestras miradas se mantuvieron unidas durante un largo momento cargado de significado. Una aceptación silenciosa pasó entre nosotros. Julia, por fin, estaba dejando ir el pasado. El dolor que la había retenido durante tanto tiempo, y abrazando al fin la posibilidad del amor y la compañía. Y yo, por mi parte, descubrí en mis sentimientos que nunca había imaginado. Emociones tan auténticas y profundas que incluso me sorprendieron a mí mismo. Mientras seguíamos caminando por el sendero, Julia se acercó un poco más, sus dedos rozando suavemente los míos antes de entrelazarlos de forma natural, como si lo hubiéramos hecho 1000 veces antes. Ese gesto tan simple se sintió inmenso, como una promesa silenciosa de que estaríamos el uno para el otro, sin importar lo que viniera después. Llegamos a la orilla del lago, cuya superficie reflejaba el suave resplandor del atardecer, pintando todo a nuestro alrededor con tonos dorados y rosados. La belleza tranquila del paisaje parecía encajar perfectamente con la sinceridad silenciosa de lo que sentíamos. Ethan, dijo Julia en voz baja, mirando hacia el agua serena. ¿Qué crees que nos depara el futuro? Me detuve un instante, pensativo, y le apreté la mano con suavidad antes de responder con total honestidad. No lo sé con certeza. Nadie lo sabe realmente. Pero sí sé cómo me siento ahora, aquí contigo. Y eso se siente real. Se siente importante. Julia se giró hacia mí de nuevo, con el rostro abierto y sincero. Sí, lo parece, ¿verdad? Asentí, sosteniéndole la mirada con ternura. Y no tengo miedo de lo que la gente pueda decir. Que hablen si quieren. Lo que hemos encontrado, se siente bien, y eso es lo único que me importa. Sus ojos se suavizaron, y una nueva confianza brilló en ellos. Eres increíblemente valiente, Ethan. Envidio tu coraje. Sonreí con calidez, negando con la cabeza. La valiente eres tú. Tú diste el primer paso, tú fuiste la que volvió a abrir el corazón. Julia rió suavemente, un sonido cálido y sincero. Quizá los dos somos valientes, cada uno a su manera. Nos quedamos en silencio, contemplando la belleza tranquila del atardecer, perdidos en la serenidad de la compañía mutua. Tras un largo y apacible silencio, Julia apretó mi mano con suavidad y comenzó a caminar de nuevo, tirando de mí con ella. No sé lo que nos espera, repitió suavemente, mirándome con profundidad, su sonrisa radiante bajo la luz que se desvanecía. Pero ahora mismo, esto se siente bien. Mi corazón se aceleró con sus palabras, una profunda sensación de plenitud llenándome por dentro. Sin decir nada, apreté su mano con cariño, confirmando mi acuerdo silencioso, y todo lo que eso implicaba. Juntos, de la mano, seguimos caminando por la orilla del lago, con los colores del crepúsculo reflejándose en el agua tranquila. El futuro se extendía ante nosotros, incierto, sí, pero también lleno de posibilidades que aún no podíamos imaginar del todo. Pero no necesitábamos saber qué vendría después. Solo necesitábamos este momento, el valor de abrazar nuestra conexión, la confianza para seguir nuestros corazones. Y la esperanza de que nuestros sentimientos compartidos nos llevaran hacia la felicidad. Mientras nos adentrábamos lentamente en la calma de la noche, supe con total certeza que nuestro viaje juntos acababa de comenzar. Un viaje definido no por la edad ni las circunstancias, sino por algo mucho más profundo, un amor auténtico y valiente que ningún juicio ni obstáculo podría jamás apagar.